Muy Muy buenos buenos días. días. Gloria, por favor, estábamos dudando tú y yo quién arrancaba. Por favor, Gloria. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Este webinar, organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana y Tejiendo Redes Infancia, hace parte del ciclo Niñez Primero ante la pandemia del COVID-19 de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. El día de hoy abordaremos un tema cuyos determinantes y repercusiones son importantes de mirar a profundidad, y es el tema de los retos frente al embarazo y la maternidad adolescente. Antes de iniciar y como en otros eventos, les recordamos no compartir datos personales en el chat. Les aclaramos además que el webinar no va a contar con certificación de asistencia, y para efectos del hashtag podemos utilizar numeral Niñez Primero. Con el evento de hoy queremos brindar un acercamiento a la situación, acciones, retos y alternativas que presenta el embarazo y maternidad adolescente en la región y de una manera muy particular en el caso colombiano. Para ello contamos con la participación de expertos representantes de México, Argentina y Colombia, quienes además nos brindarán diferentes perspectivas desde la mirada de Asociación Latinoamericana sobre el tema, una instancia de gobierno nacional, experta temática o ONGs que vienen trabajando de manera directa con niños, niñas, adolescentes y jóvenes y desde la propia experiencia de una joven. Cada uno de ellos nos va a hacer énfasis en puntos específicos propios de su experiencia. Damos pues la bienvenida a Juan Martín Pérez, nuestro coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, a Diva Moreno, consultora internacional de salud adolescente de la Asociación Latinoamericana de la Salud, ALAPE, a Daniela Maturana, subdirectora de Gestión Técnica para Adolescencia y Juventud del ICBF Colombia, a Lina María Herrera, consultora en Derechos y Educación Sexual, a Juan Carlos Pardo, asesor en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Fundación Plan Colombia, a Marta Eugenia Segura, directora de la Fundación Apego Colombia, a María Siboney Zuluaga, representante de los jóvenes. Por razones de último minuto, lamentablemente no vamos a poder contar con la participación de Fernando Sigman de UNICEF Argentina, quien se disculpa precisamente por ello. Bueno, en la dinámica de hoy vamos a iniciar con una contextualización general internacional, se va a abordar luego la regional y nos enfocaremos a continuación en el caso de Colombia como un referente que seguramente comparte muchos elementos comunes con otros países de la región. Cada panelista va a hacer una intervención de 8 minutos abordando todos los 3 temas generales y a medida que se va a desarrollar el evento, los asistentes pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, ojalá dirigidas al panelista correspondiente. Estas preguntas pueden ser respondidas por los invitados, nuestros panelistas, a lo largo del evento. Sin embargo, al final, después de las intervenciones de ellos, vamos a tener un espacio para abordar varias de las preguntas. Para iniciar, vamos a dar la palabra entonces a Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien nos va a dar una contextualización general del tema. Juan Martín, tienes la palabra. Gracias, querida Gloria. Bueno, creo que todas y todos tenemos presente que el embarazo temprano es algo que está fuera del sentido común. Tristemente forma parte de la realidad cotidiana de millones de niñas y mujeres adolescentes. Esto ya es un tema desde hace mucho tiempo de salud pública. La Organización Mundial de la Salud reporta que al menos unos 16 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años de edad y 1 millón de niñas menores de 15 años cada año son convertidas en madres o tienen un embarazo temprano. O sea, la cantidad es abrumante. Estamos hablando de 17 millones de niñas y mujeres jóvenes que en un contexto de violencia sexual que se ha incrementado en todo el mundo, pues su cuerpo es utilizado como objeto de deseo y en muchas ocasiones, casi en la gran mayoría, la falta de oportunidad y la exclusión social les lleva a considerar incluso que esto es una alternativa para su vida. Mis colegas
seguramente van a profundizar mucho en ello. Quisiera solamente destacar algunos elementos puntuales. Esto es un tema de derechos humanos y implica una de las obligaciones fundamentales de los estados, que es la protección frente a formas de violencia sexual, la protección sobre condiciones de exclusión o tratos desiguales, discriminación. No olvidemos que un número muy alto de estos embarazos tempranos suceden en mujeres indígenas o de pueblos originarios que representan muchas de estas exclusiones sociales acumuladas. Y tercero, es importante destacar que todos los embarazos son prevenibles y cruza entonces con acciones que ya se vienen planteando por organizaciones como ONU Mujeres, el Fondo de Población, UNFPA, también de Naciones Unidas, UNICEF, entre otros, y que van colocando la necesidad de reconocer a las niñas y mujeres jóvenes como sujetos de derecho, como personas que tienen que decidir sobre su propio cuerpo, reconocer las violencias machistas que se expresan en estas violencias sexuales y, por supuesto, oponernos explícitamente a cualquier tipo de violencia sexual o embarazo en niñas pequeñas, que lamentablemente está incrementando. Hay un instrumento internacional que les recomiendo podamos incorporar, se los compartiremos tanto en la plataforma Zoom como en Facebook, y es la observación general conjunta que emitió CEDAW y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2014, donde coloca las prácticas tradicionales nocivas, que entre ellas está, por supuesto, el embarazo, perdón, el matrimonio infantil, que se ha ido avanzando a nivel internacional en su prohibición y en cerrar la legalidad de este acto, digamos, de dominación sobre niñas y mujeres jóvenes, pero sigue todavía permeado en nuestra cultura o en nuestras culturas latinoamericanas. Insistir entonces, y con esto animar a continuar en este diálogo tan rico que tendremos hoy, que es importante trabajar desde el ámbito de la salud, particularmente la salud sexual integral, desde edades tempranas y vincular a niñas y mujeres jóvenes a procesos de participación que les permitan en lo cotidiano tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su futuro. Así es que les animo a que pues, profundicemos esta reflexión y escuchemos a nuestras panelistas, quienes seguramente nos estarán compartiendo elementos muy, muy importantes para nuestra práctica profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Martín, por este recorderis, además de esta observación general conjunta de CEDAW y Comité de Derechos de los Niños, y estos énfasis que has hecho en el factor derechos, en lo prevenible del fenómeno y en la participación de las niñas en este proceso para abordar el tema. Vamos a darle la palabra a continuación entonces a nuestra invitada Diva Moreno, asesora de ALAPE, para que nos dé su perspectiva general. Adelante, Diva. ¿Puedes abrir tu micrófono, Diva, por favor? Ya, gracias. Eso era lo que estaba intentando buscar. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por realizarme esta invitación a participar de este webinar en donde se destaca precisamente la importancia de la adolescencia y de las niñas frente al embarazo y la maternidad adolescente, y si es un embarazo intencional o no, y cuando hablamos de embarazo no intencional también tenemos que pensar en embarazos y maternidades forzadas. Desde el Comité de Adolescencia de ALAPE, que es la Asociación Latinoamericana de Pediatría, damos un saludo muy especial a todos y todas en este día. Y quiero empezar por recordar quiénes somos. ¿Quién es el Comité de ALAPE? El Comité de ALAPE es un organismo que se creó en 1989 y este es uno de nuestros posicionamientos realizados, por ejemplo, en una de nuestras reuniones en 2003, y este es nuestro espíritu, que es con un espíritu de compromiso con la vida y el destino histórico de los pueblos latinoamericanos. Llamamos la atención sobre la exclusión progresiva de las nuevas generaciones como consecuencia de políticas inequitativas, con especial preocupación por la situación de moratoria psicosocial impuesta a los jóvenes pobres
e invitamos y exhortamos a los poderes públicos, universidades, sociedades científicas y comunidad en general a colaborar en los proyectos y políticas relacionadas con adolescencia y juventud. Esto lo dijimos como comité en el 2003 en Ambato, Ecuador. El comité está conformado por 19 países de América Latina, Portugal, Italia y España. Y en esta conformación, los objetivos del comité es precisamente generar políticas públicas, organizar reuniones científicas, asesorar a la Asociación Latinoamericana de Pediatría en la temática y promover y realizar estudios e investigaciones para mejorar la comunicación, el trabajo y organizar trabajos específicos en el tema. Frente a la situación de embarazo y parto de adolescentes con ocasión de la COVID-19, nos tenemos que remitir a lo que dice la evidencia que ha construido y que ha puesto en circulación el Fondo de Población de Naciones Unidas, en la cual lo que nos indica es que además de las cifras que había mencionado Juan Martín al inicio, en el que América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar en fecundidad adolescente después de África subsahariana de la región, de acuerdo con las estimaciones, es muy probable que la interrupción de la atención esencial en salud sexual y reproductiva conduzca a una disminución al menos en el 10% del uso de anticonceptivos de acción corta y larga y de larga duración irreversible, sobre todo los de corta duración. Eso debido a también la disminución de los servicios esenciales y la limitación en el acceso a los servicios por ya sea desabastecimiento o porque hay caída en el ingreso de la población y sobre todo de las mujeres. Y en este caso, adicionalmente, de las mujeres adolescentes. Estamos expuestos en esta pandemia a que se aumenten los embarazos no intencionales, que se aumenten los abortos inseguros y que eso se traduce en que más o menos 48 millones de mujeres van a tener necesidades adicionales insatisfechas de anticoncepción. Vamos a tener la probabilidad de tener más de 15 millones de embarazos no deseados. 1.745.000 mujeres experimentarán complicaciones obstétricas sin mayores cuidados. 28.000 muertes maternas adicionales. 2.591.000 recién nacidos adicionales sin atención. Y bueno, no quiero seguir leyendo estas cifras tan aterradoras, pero que lo que queremos es hacer un llamado a la atención a que el mundo no va a ser lo mismo, o sea que era una cosa sin pandemia y es otra cosa con pandemia, y que tenemos que abocarnos a encontrar estas formas de mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Según el UNFPA también vamos a estar expuestos a un matrimonio infantil, abuso, explotación sexual, maternidad forzada, mutilación genital. Sobre todo en aquellas familias que se encuentran con pérdida de ingresos, con brechas de las capacidades parentales para poder atender la situación, la brecha digital que impide que todos nos conectemos de la misma forma, y el cierre de estos servicios de primera infancia y servicios de acompañamiento familiar que van a poner en mayor peligro a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Por primera vez vamos a tener la posibilidad de que se aumente la mortalidad infantil. Todos estos logros del desarrollo en los indicadores según la CEPAL, vamos a tener la posibilidad de tener un retraso de más o menos 10 años en alcanzar estos indicadores. O sea, lo que era hasta 2019 puede retroceder al menos 10 años. Un estudio realizado por UNFPA también nos alerta específicamente del desabastecimiento de los anticonceptivos en el sector público por países, entre los cuales uno de los que mayormente puede ser afectado es Argentina, que le sigue otros países como
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana. Ahí tienen ustedes las cifras. Esto debido a el desabastecimiento de los métodos anticonceptivos de la región. ¿Cuál es la situación entonces del comité frente a estas circunstancias? Como no todo es fecundidad adolescente, nosotros como ALAPE estamos también pendientes de todas las situaciones que se han presentado, especialmente en Colombia, en nuestro país. Yo soy colombiana, estoy ahora en Buenos Aires, pero soy de Colombia. Como comité nos manifestamos frente a la masacre de adolescentes y jóvenes en el país. Queremos resaltar que los adolescentes y las jóvenes son sujetos de derechos y nos exigimos a las autoridades nacionales y organismos internacionales intervenir en la defensa de esta población. Y hacemos un llamado a la comunidad a no permitir el exterminio de adolescentes y jóvenes que está inadvertido, y esto es indicio de una sociedad en la que se ha normalizado la violencia. Nos unimos también en esta Semana Andina desde antes como trabajo del Comité de Adolescencia de ALAPE. Hicimos un posicionamiento del comité en la prevención del embarazo en la adolescencia y le hicimos un llamado a los pediatras de la Asociación Latinoamericana de Pediatría de ALAPE a que toda actividad relacionada con el adolescente se debe realizar de forma privada y confidencial, que debe contar con una asesoría en salud sexual y reproductiva acorde con la etapa del desarrollo. Le hicimos un llamado a los pediatras a que realizaran capacitaciones sobre las herramientas actuales disponibles para el acompañamiento profesional, entregar información de calidad sobre el acceso a métodos anticonceptivos eficaces, empezando por los de larga duración, y asesorar y entregar el método elegido por la adolescente. Y este posicionamiento lo acabamos de refrendar para esta Semana Andina del 20 al 26 de septiembre, en el que invitamos a todos los países a reflexionar sobre cómo el embarazo en la adolescencia afecta las vidas, proyectos y todas las habilidades y competencias de desarrollo de un adolescente. Es una expresión de desigualdad y fragmentación social, y es responsabilidad de todos y todas la intervención, sobre todo propender por la protección de adolescentes y sus familias, e invitamos a los estados y a los gobiernos y a las sociedades científicas y a organizaciones de la comunidad a invertir en la adolescencia. Estas somos todas las personas que integramos el comité, faltan algunos allí, pero somos personas comprometidas en toda la región que trabajamos desde las sociedades científicas de cada uno de nuestros países en la propensión de la prevención del embarazo en la adolescencia. Y cada una de las sociedades científicas que conformamos el Comité de Adolescencia, estamos realizando actividades durante esta Semana Andina. Por ejemplo, Perú realizó un foro con obstétricas. Por ejemplo, se va a realizar uno en Comisca internacional, el diálogo intergeneracional sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. Tenemos que se va a realizar en Panamá, en Brasil, en República Dominicana, y así les podría mostrar todas las actividades que estamos teniendo dentro de nuestro comité. Para cerrar, lo que quería, no puedo dejar de decir que el embarazo en la adolescencia siempre ha sido una preocupación del Comité de Adolescencia de ALAPE, y procuramos a través de las sociedades científicas generar evidencia científica, valga la redundancia, disponible para abordar de la mejor manera el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diva. Creo que nos aportas una serie de elementos supremamente importantes, no solamente desde la perspectiva tan tenaz que se nos avecina o se nos está dando realmente en este momento por efecto de la pandemia,
sino por las reflexiones frente a una serie de llamados a la orientación acorde a las etapas de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sino también a la protección de los adolescentes y sus familias. Bueno, damos entonces la palabra ahora a nuestra invitada por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Daniela Maturana. ¿Aló? ¿Daniela? Bueno, damos paso entonces a nuestra siguiente invitada mientras Daniela se reincorpora, Lina María Herrera, consultora en Derechos y Educación Sexual. Adelante, Lina. Bueno, buenos días para todos y para todas. Agradecer a la Alianza por la Niñez Colombiana, también a Tejiendo Red, pues por la invitación y por abrir este espacio para hablar de un tema que obviamente es preocupante y ha estado en la agenda de la región, del país, pero que sobre todo obviamente se agudiza mucho en los marcos de crisis humanitaria como la que estamos viviendo, justamente por las brechas de género que abre una situación como esta, y también por todas las intersecciones que hacen que se presenten los embarazos no intencionales en la infancia y en la adolescencia. Entonces voy a permitirme proyectarles la presentación. Bueno, un contexto, digamos, hacer un poco de zoom sobre la situación en Colombia. Entonces, decía Diva, ya dio como un panorama a nivel de la región muy importante. Recordar que el embarazo en la infancia y la adolescencia es un problema de salud pública que afecta el bienestar y el desarrollo de las niñas y las adolescentes. Que en Colombia, de acuerdo con la ENS de 2015 y sus estudios a profundidad, en el momento en que se desarrolló la encuesta, 1 de cada 5 adolescentes era madre o estaba embarazada, y unos datos, digamos, mucho más complejos que nos dan como un panorama de la situación. El 66% de estas madres adolescentes no querían serlo en esa etapa de la vida, lo cual nos prende alertas muy importantes. El 67% de esos embarazos no se dan entre pares, se dan en el marco de relaciones inequitativas, donde los hombres le llevan a estas niñas entre 6 y hasta 20 años, lo cual obviamente refleja que esos embarazos son productos de esas relaciones inequitativas. Y una cosa muy, muy importante, y es que 9 de cada 10 adolescentes abandonan el colegio en razón de estos embarazos, y también lo plantea la encuesta. En el momento en que se realizó, más del 80% de las adolescentes mujeres y el 82% de los hombres dicen no haber recibido educación sexual en los últimos 12 años, en los últimos 12 meses en que se realizó la encuesta. Todo este contexto entonces refleja efectivamente cómo el embarazo en la infancia y en la adolescencia es un fenómeno complejo, es un fenómeno multicausal, y pues es preciso e importante entender también como toda la interseccionalidad que hay allí. Estas cifras o este panorama muy general que les muestro se agudiza mucho más en las poblaciones rurales, en adolescentes que están en quintiles de pobreza mucho más altos y que tienen, por ejemplo, una pertenencia étnica, lo cual nuevamente muestra, digamos, estas brechas que hay allí y todas estas inequidades que presenta un fenómeno como esto. Antes de la pandemia, para el país también ya era importante y tratar de entender que el matrimonio infantil y las uniones tempranas también pueden ser una causa o la consecuencia del embarazo no intencional. En la región y en Colombia, el 14.1% de las niñas entre 3 y 19 años están unidas o están casadas,
También antes de la pandemia ya habían altos índices de violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, que muchas veces terminan en embarazos no intencionados, en embarazos en niñas menores de 14 años. En Colombia aproximadamente nacen al año 6.000 niños y niñas de madres menores de 14 años, lo cual también es muy complejo y lo estamos naturalizando, que es también un llamado, digamos, a la acción social y del Estado para atender esta situación. Altos índices de embarazo subsecuente. Este fenómeno nos dice que una adolescente embarazada en menos de 3 años puede tener su segundo hijo, si obviamente no hay como una atención integral a ella, y también obviamente abortos clandestinos y en condiciones de alto riesgo. Esto se agudiza muchísimo más en el marco de la pandemia, obviamente porque se interrumpe la educación integral para la sexualidad y el acceso a los servicios en salud sexual y reproductiva para toda la población, pero de manera particular para las y los adolescentes, porque pues siempre hay barreras para el acceso. También antes de la pandemia ya teníamos claro y nos habían dicho, la evidencia plantea unas estrategias importantes para la prevención del embarazo. Y digamos que se habla como de dos formas prioritarias. Las primeras son las estrategias que tienen que ver con el acceso a educación integral para la sexualidad y acceso a servicios en salud. Y los elementos de apoyo, que son esas otras estrategias intersectoriales o de los otros sectores que llegan a sumar la posibilidad de que estas estrategias y estas acciones prioritarias sean culturalmente apropiadas y los y las adolescentes y sus familias puedan participar. Estos elementos de apoyo son fundamentales porque aquí hay un llamado para los otros sectores como recreación y deporte, cultura, TICs, o sea, todo, protección social, todo el conjunto de las entidades del Estado pueden llegar con acciones de apoyo enmarcadas en la movilización social, en la educación entre pares, en el trabajo con las diversas comunidades para generar esos liderazgos de los y las adolescentes que les permita desarrollar esa agencia para tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué es la educación integral dentro y fuera de la escuela? Que es uno de los elementos, digamos, claves para la prevención, que de acuerdo con la evidencia nos dicen que ahí es donde se deben marcar las estrategias. Entonces, la EIS, dentro y fuera de la escuela, y aquí quiero hacer un énfasis muy, muy importante y especial en que no solamente lo que hace la escuela, sino las posibilidades de estamurar las acciones educativas que podemos desarrollar. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo te encuentras? Estas son las cosas que pasan cuando estamos en casa. Lo siento. No, bueno, por favor, aquí niñez primero, así que tú tranquila. Bueno, la EIS dentro y fuera de la escuela es una intervención clave justamente para esto, para mitigar esta situación, para generar esa capacidad de agencia en los y las chicas que les permita tomar decisiones informadas a lo largo de la vida. Son intervenciones claves también para comprender que mis decisiones afectan mi bienestar, pero también el bienestar de otras personas. Decir también que la EIS es un derecho humano fundamental y que el Estado necesita garantizarlo y el conjunto de la familia y la sociedad debería ser corresponsable con esta garantía. La EIS, entonces, acá hay un tema muy importante y esto lo estoy planteando con base en las orientaciones técnicas internacionales que actualizó el UNFPA el año pasado, en el 2018. Ya había unas primeras orientaciones en el 2010 que fueron ajustadas y nuevamente lanzadas en el 2018, y es, digamos, plantear las características de la EIS. La EIS es un proceso intencionado que busca que los y las chicas puedan
desarrollar estas habilidades, estos conocimientos y estas actitudes que de nuevo les permitan tomar decisiones informadas. Hay unas características que son claves y fundamentales. O sea, la ACE tiene unas características, no es cualquier educación, debe ser basada en un enfoque de derechos, que promueva la igualdad de género, que promueva la equidad, que es científicamente precisa. ¿Qué significa eso? Que está basada en la evidencia, que es gradual, lo que ya traemos, se empieza a dialogar con estos nuevos conocimientos para realmente hacer el ejercicio de empoderamiento con los y las chicas adecuado al momento del curso de la vida, y esto es muy importante porque significa que no solamente cuando somos adolescentes que creemos que debemos recibir educación sexual, sino que es un proceso a lo largo de la vida, desde que estamos en la primera infancia y hasta que morimos, basado en un currículo. Hay 8, las orientaciones técnicas plantean 8 temas claves para hacer educación integral para la sexualidad, que son justamente los que plantea la UNESCO, que sea integral, que no se quede ningún tema que son tan susceptibles en la sexualidad para abordar. Entonces incluye el IVE, incluye las orientaciones sexuales diversas y otros temas que son naturalmente complejos y difíciles de abordar. Que sea transformativa, y entonces esto significa que permita a los y las adolescentes ser un sujeto de derechos que reconoce y vive plenamente su sexualidad, y que es un agente de cambio que es capaz de transformar su vida y transformar la vida de sus familias, sus comunidades y sus territorios. Retos para seguir avanzando. Entonces, como decía, garantizar el derecho a la educación integral para la sexualidad, no solamente dentro de la escuela, sino fuera de ella. Y entonces acá el conjunto y el llamado es a la familia y a los otros actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que desde una forma intencionada podamos desarrollar procesos orientados a romper con estas brechas y a promover la equidad a promover la equidad y romper con la desigualdad de género. Acá es muy importante que aprovechemos las modalidades complementarias a propósito pues de la pandemia. Sabemos que estamos en zonas de difícil acceso, pero en todo caso ahí es importante el uso de los medios como la radio, como la televisión, los medios físicos, volver digamos como a lo básico para que no se pierda la posibilidad de que los niños permanezcan en la escuela, porque per se la escuela es un factor protector, pero que además reciban educación integral para la sexualidad, uso de las redes sociales allí también como algo fundamental. El cierre de brechas, haciendo énfasis en la población rural, en población étnica, en población con alguna discapacidad o migrantes. Claramente vemos que será la población más afectada, de acuerdo con lo que también planteaba Diva ahorita. La CEPAL ya lo ha dicho, cuáles son las poblaciones más afectadas. Colombia pasará en pobreza de un 29% a un 34% solo en el 2020, lo cual significa que nuevamente el embarazo, teniendo en cuenta que en las zonas rurales está casi 7 puntos por encima de la media nacional, el problema va a ser mucho más agudo en este tipo de poblaciones. Con respecto a otros retos, considero que es importante armonizar desde el marco de política que tiene el país, que es bastante amplio en este tema y en general en política pública dirigida hacia las adolescentes y los jóvenes, los enfoques de derechos, el enfoque de curso de vida, generar las condiciones para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan realizarse plenamente. Recientemente tenemos nuestra política de infancia y adolescencia y sus líneas de política donde claramente estos enfoques están súper claros, al igual que la estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con énfasis en la prevención de embarazo que tiene el país con vigencia a 2025, y cómo todos estos marcos y estos enfoques son los mismos, pero todavía no hemos logrado bajarlos y aterrizarlos a acciones concretas para que las políticas se conviertan y se materialicen en planes de acción y en acciones coordinadas. Y por último,
La articulación intersectorial para viajar en la interseccionalidad. ¿Qué significa eso? También es como algo que nos dice claramente la evidencia, es que esto no es un asunto, la prevención del embarazo no es un asunto de un solo sector, es un conjunto de acciones que deben estar articuladas, donde todos y todas debemos ser responsables y contribuir a esa prevención. Pero que además el embarazo en la adolescencia no se debe ver como un problema aislado, sino que hay una serie de interseccionalidades por las cuales suceden estas cosas en la vida de las niñas y las adolescentes, y hay que entenderlo para poder comprender el fenómeno y poder desarrollar y planear acciones eficaces de prevención de embarazo en la infancia y en la adolescencia. Bueno, hasta ahí muchísimas gracias, corrí mucho, pero sé que el tiempo es oro en este espacio. Sí, muchísimas gracias, Lina. Sí, lamentablemente es muy corto y yo creo que esto nos va a tocar tener otros espacios de profundización. Quiero resaltar de manera especial toda la caracterización que nos has presentado sobre la educación integral sexual, además de los retos que se plantean, entre otras ese del cierre de las brechas, que realmente tiene como un término bastante amplio. Bueno, quisiera darle entonces ahora la palabra a Juan Carlos, asesor de educación sexual y reproductiva de Fundación Plan. Juan Carlos, ¿tienes la palabra? Juan Carlos, volumen. Hola, hola. Sí, adelante. Gracias. Bueno, en este momento vengo a presentarles un poco sobre las acciones que estamos desarrollando como organizaciones que trabajamos en prevención de embarazo adolescente. Nosotros queremos agradecer obviamente esta invitación a la Alianza por la Niñez y obviamente entender que esto es un trabajo de muchísimas organizaciones y de muchísimas personas que están involucradas y cuyo interés está en la prevención de este embarazo en la adolescencia. Nosotros realmente entendemos y creemos y abordamos que, pues que el abordaje del embarazo adolescente debe ser en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, entendiéndolo como tal, como derechos humanos, y por consiguiente debe ser así tratado y debe ser así trabajado. Nosotros desde Plan Internacional y particularmente Fundación Plan acá en Colombia, creemos y consideramos que todas las niñas y los niños, jóvenes y adolescentes tienen el derecho a poder tomar sus propias decisiones y por consiguiente poder tomar el control de sus vidas con todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Y que sin embargo, particularmente a las niñas y a las mujeres les niegan esta posibilidad que de alguna forma impide alcanzar la igualdad de género. Entonces, por eso es que Plan cree firmemente en abordar directamente estas necesidades desde los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de estos está el énfasis en los derechos, en la prevención del embarazo adolescente. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con Profamilia a hacer el estudio a profundidad de embarazo adolescente, particularmente determinantes sociales del embarazo adolescente. En el año 2018 logramos publicar este estudio a profundidad que sale a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015. Y entonces logramos publicar este documento que se llama Explicando las causas de las causas. Y en este estudio a profundidad encontramos varios elementos importantes. Uno de ellos era poder identificar cuáles son esos determinantes que hacen parte del embarazo adolescente, y por consiguiente, pues evidenciamos cosas que ya lo hemos dicho, y es que hay una tendencia general en la disminución del embarazo en el país, particularmente también en las niñas, jóvenes y adolescentes de 15 a 19 años. Hemos venido con unos quinquenios anteriores de tener el embarazo en el 2005 cerca del 20%,
en el 2010 en el 19.5, lo vimos como un logro en su momento, y ahora en el 2015 pues evidenciamos una disminución al 17.4. ¿Esto qué significa? Esto significa que sí existe una disminución, pero eso también puede estar siendo atribuido a esa disminución total del ejercicio pues, global que hay de disminución de embarazo adolescente en el país. También evidenciamos varias cosas y nosotros identificamos en este estudio a profundidad, hicimos un ejercicio de análisis del rol reproductivo tanto de las jóvenes adolescentes como de las chicas y de los jóvenes, y evidenciamos que en el 2.1% de los casos de jóvenes de 15, hombres de 15 a 19 años, pues son padres, en relación con las niñas que son de 13.6, de la misma edad, lo cual significa pues que hay una diferencia en este rol entre hombres y mujeres al cual hay que ponerle atención. Hicimos un análisis particulares de qué está pasando con el embarazo adolescente de niñas entre los 13 y los 19 años y evidenciamos unas cifras muy importantes y de muchísimo cuidado porque logramos ver cómo la edad del padre de su primer hijo le puede superar en el 44% más de 6 años a estas niñas entre los 13 y los 19 años. 10 años les puede superar en el 19% de los casos y hasta 20 años le puede superar en el 4.6% de los casos. Eso significa que el embarazo adolescente no se da entre pares, que hay relaciones de poder y que estas relaciones de poder se dan en la mayoría de los casos, cerca del 68% de estos casos. Es importante tener en cuenta algo y es que esto nos está denotando unas relaciones que no son equitativas y que obviamente evidencian, al menos en el país, unas uniones tempranas que se esconden detrás de la excusa de decir que el hombre va a proteger a la niña y pues que no hay problema si hay un embarazo. Y esto realmente es una práctica nociva que tenemos escondida en el país. Vemos relaciones obligadas, situaciones de abuso, de violencia hacia las niñas y las jóvenes. Vemos que obviamente hay imaginarios detrás de estas violencias y estas prácticas nocivas. Vemos que las jóvenes adolescentes están 4 veces más expuestas a sufrir violencia de pareja y por eso encontramos que quienes se van a vivir juntas antes de cumplir los 19 años, encontramos que cerca del 34% de estas jóvenes han sufrido violencia antes de cumplir el primer año de vivir en pareja. Nosotros desde Plan consideramos y entendemos que el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos es un abordaje integral, como lo dije, en el marco de los derechos humanos, y consideramos que para poder trabajar uno de ellos estamos trabajando todos los derechos y que por consiguiente esta división y este abordaje debe contemplar el abordaje de muchos otros elementos. Sin embargo, nosotros creemos para abordar particularmente el embarazo adolescente es que no solo nos comprometemos a trabajar directamente en la prevención del embarazo adolescente, sino que también debemos entregar apoyo a las niñas que se embarazan en la adolescencia, que nosotros creemos considerablemente que el embarazo adolescente debe disminuir todas la imposibilidad o las barreras que se generan alrededor de las chicas en temas de salud y que debe obviamente abrirse los espacios en los servicios de salud para las jóvenes y adolescentes antes del embarazo e inclusive durante el embarazo. Y creemos obviamente que todos los embarazos, tanto no deseados como no planeados, pueden ser prevenibles y que por consiguiente muchos de ellos debemos trabajarlos desafiando las normas sociales de género y estas normas que obviamente discriminan a niñas, a jóvenes, a adolescentes. También creemos que hablar de educación integral en sexualidad, como lo dijo la panelista anterior, es una herramienta poderosa. Creemos considerablemente en
todos estos avances que el país está logrando en educación integral en sexualidad dentro y fuera de la escuela. Consideramos que con esta herramienta poderosa las chicas pueden tomar sus propias decisiones y que por consiguiente podemos evidenciar que muchas veces el embarazo adolescente está asociado a diferentes prácticas nocivas en contra de las niñas, como muchas de ellas son el matrimonio infantil y las uniones tempranas infantiles forzadas. Nosotros consideramos también que obviamente debemos tener el cuidado obstétrico y la salud materna de las jóvenes y adolescentes. Sabemos que las jóvenes y adolescentes tienen mayores posibilidades no solo de tener necesidades en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, sino que además de todo, pues necesitamos que estos servicios estén sensibles a la atención de los chicos jóvenes y adolescentes. Y en anticoncepción, pues obviamente creemos que todos los jóvenes y adolescentes deben tener el derecho a acceder a los servicios y a métodos modernos de anticoncepción. Nosotros creemos obviamente que los jóvenes deben tener acceso no solo a la anticoncepción, sino a la información para poder utilizarlo y a un servicio que esté abastecido para que pueda garantizarse ese derecho. Y en estos contextos de emergencia, particularmente el COVID, nosotros creemos que se deben seguir garantizando los derechos humanos en estos momentos de crisis y que particularmente son especiales y fundamentales para que las niñas y particularmente también las jóvenes en edad fértil puedan obviamente alcanzar y ejercer sus derechos y que obviamente estos derechos sexuales y reproductivos son críticos y son esenciales para lograr alcanzar los objetivos humanitarios. Entonces, con esto, pues simplemente les agradezco este espacio. Esta parte ya la había dicho Lina. Nosotros hacemos unas recomendaciones también en este estudio a profundidad, en el que hay que reforzar las leyes, en que obviamente debemos construir ambientes seguros para niños y niñas, particularmente niñas de 10 a 14 años, que debemos trabajar fuertemente en eliminar los estereotipos de género, en reconocer la tecnología como un potencial para prevenir embarazo adolescente y que actualmente es una herramienta súper poderosa para entregarle a los jóvenes información y obviamente fortalecer esta coordinación intersectorial para crear sinergias y no repetir acciones en relación a la prevención del embarazo adolescente. Gloria, nuevamente muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, Juan Carlos, y yo creo que va a ser importante que nos compartas también por el chat el link correspondiente al informe para ampliación de información. Resalto de todos los importantes datos que nos has dado, toda la información que nos presentas de el marco de relaciones de poder en las que se vienen ocurriendo muchos de estos embarazos y además todo el planteamiento del apoyo a las niñas y el presupuesto que se requiere realmente para todas estas dotaciones y hacer implementación de todo lo que es la estrategia general. No sé si tenemos ya, si están de entre nosotros nuevamente nuestra representante del ICBF, Daniela Maturana. Perdón, Gloria, Daniela se disculpó, no va a poder participar en el webinar. Ok, sí, bueno. Tuvo un imprevisto, gracias. Me imagino, sí. Muchísimas gracias, Verónica. Entonces, damos la palabra a Marta Eugenia Segura, directora de la Fundación Apego. Adelante, Marta Eugenia. Gracias, Gloria. Gracias, Juan Martín, Tejiendo Redes y Alianza por la Niñez por esta invitación. Voy a compartirles la pantalla y tú me avisas, Gloria, si la están viendo. Ok. Sí, correcto. Ok, entonces, bueno, y ahora una de las... Bueno, nosotros hace 8 años aproximadamente empezamos trabajando con niñas que estaban en embarazo porque nuestro objetivo principal era trabajar con la población que estaba al cuidado del Estado. Empezamos trabajando con esas niñas que salían de protección y nos empezamos a dar cuenta de que las niñas que salían de protección muy temprano quedaban embarazadas. Los datos promedio que les queremos presentar
del trabajo que hemos hecho con 673 niñas adolescentes es que han tenido una edad entre los 15 y 19 años, que su educación ha sido básica incompleta, 62%, educación media, 24%, 14% han tenido nivel técnico, iniciaron sus relaciones íntimas muy temprano, entre los 14 y los 16 años, habían utilizado sustancias psicoactivas, algunas durante el embarazo. Trabajamos sobre todo de que las niñas durante el embarazo y durante los primeros años del bebé tuvieran una mamá mentora, porque nuestra organización ha trabajado sobre todo en mentoría para fortalecer todos los vínculos de apego y todas las habilidades para la crianza positiva. El 55% de las niñas había tenido una pareja entre los 19 y 22 años y el 33% trabaja en ventas ambulantes, oficios domésticos, lavado de carros, y en este momento en Bogotá, que estamos trabajando en Ciudad Bolívar, algunas son operarias de Transmilenio. El 80% de las niñas con las que hemos trabajado recibieron apoyo económico de los familiares de la pareja, que fue algo que nos sorprendió un poco porque decidieron trabajar, digamos, vivir con estas familias. El modelo de trabajo de la Fundación ha sido fundamentalmente trabajar con las niñas durante el embarazo y la maternidad. También incluimos a los padres adolescentes, solamente a los adolescentes, y últimamente a los bebés, a las mamás mentoras, que son madres que han tenido experiencia, digamos, que han sido mamás, pero también últimamente que están vinculadas con las niñas, o son sus tías, o son sus hermanas mayores, o son sus mamás biológicas. También en la última etapa hemos trabajado, sobre todo en Ciudad Bolívar, con agentes educativos que trabajan con nosotros con más de 1.500 familias. En cuanto a los ejes estratégicos de este trabajo, tenemos los vínculos afectivos de apego, vínculos seguros, habilidades para la crianza sensible, y estamos trabajando proyecto de vida en 3 dimensiones: la dimensión en salud, higiene y nutrición, la dimensión educativa y la dimensión económica de estas familias nuevas. ¿Cómo trabajamos? Fundamentalmente con mentoría, como lo mencioné anteriormente, con visitas domiciliarias, pero ahora en el COVID con encuentros y boletines y videos virtuales, y con tutoría en trabajo social y en psicología virtual. Estamos recogiendo todo lo que hemos hecho en estos últimos años, sistematizando las experiencias, porque hemos trabajado en Pasto, con la alcaldía de Pasto, hemos trabajado con la alcaldía de Bucaramanga, ahorita estamos trabajando en Ciudad Bolívar, y todas las experiencias han sido distintas. Entonces estamos sistematizando esto para que ojalá pueda ser utilizado por otras organizaciones aquí en Colombia y en otros países de América Latina. El embarazo y la maternidad adolescente, digamos que nosotros les hemos preguntado a las niñas si tuvieron acceso a educación sexual, y la mayoría sí, que nos también, es decir, sí han tenido en los colegios, casi todas han tenido educación sexual. Si usaron métodos anticonceptivos, y muchas sí, pero lo que nos hemos dado cuenta es que utilizaron mal los métodos. O sea, desafortunadamente no es que no hayan tenido acceso a los métodos, sino que muchas de ellas nos han dicho que se pusieron la inyección, pero entonces los días en que se ponían la inyección no eran los días, digamos, que les iban a dar anticoncepción. La mayoría de las niñas esconde el embarazo. Esto ha sido difícil para nosotros para trabajar, porque
cuando pensamos que vamos a trabajar con niñas en embarazo en el tercer o cuarto mes, nos hemos dado cuenta de que no es posible. Ellas hasta el sexto mes, que ya se les nota bastante, les cuentan a sus familias que están embarazadas o en su colegio, tratan de esconderlo todo el tiempo, sienten rechazo de sus mismas compañeras, sienten rechazo de su familia y rechazo sobre todo de la familia del joven o de la pareja adolescente. La mayoría, como vemos, abandonó el colegio durante su embarazo y después de que tuvo el bebé, las que sí pudieron estudiar también abandonaron su estudio. Entonces, esto es algo muy preocupante porque no estamos garantizando el derecho a la educación de las niñas, no estamos ayudando de una manera eficiente a que sigan estudiando y esto es realmente un problema grave. Ellas dicen que por ninguna razón recomendarían a sus hermanitas o a sus amiguitas quedar embarazadas, que ha sido una experiencia dura, ha sido una experiencia que a muchas las ha fortalecido, pero también han tenido que pasar por momentos difíciles. No estaban preparadas para asumir la maternidad de ninguna manera, eso no se les había pasado, digamos, por la cabeza de qué era lo que tenían que tener en cuenta para asumir la maternidad, aunque algunas sí han creído que les hubiera gustado ser mamás, pero ya cuando asumen la maternidad les parece que es una experiencia dura. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ellas al asumir la maternidad? Les hemos preguntado. Y es dejar de ser niñas, dejar sus actividades, dejar de jugar, dejar de salir con sus amiguitas, dejar de vivir ese momento de la adolescencia tan importante para ellas. Durante el COVID, les ha parecido duro la parte de ingresos y sí han recibido, muchas han recibido apoyo, pero otras no sienten que hayan podido recibir el apoyo necesario para la maternidad, para mantenerse bien y para seguir en actividades productivas de alguna manera. ¿Cuáles son los retos y alternativas que nosotros hemos visto desde la Fundación? Ingresos, definitivamente. Incremento de la violencia intrafamiliar, porque de todas maneras la convivencia con las niñas y con la familia del joven o la familia de ellas ha traído tensiones por la falta de ingresos, por la situación de confinamiento. También el riesgo de negligencia hacia los niños y las niñas. Creemos que el embarazo subsecuente también es un riesgo que aumenta en nuestra población y el acceso a la salud, como ya lo mencionaron nuestras colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, también se ha dificultado poder tener acceso a pediatría, poder hacerse controles ginecológicos, etc. Nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la Fundación? Bueno, la Fundación decidió, por un lado, fortalecer todo lo que es el cuidado de la niña como mujer y fortalecer los vínculos afectivos sanos con la familia con la cual convive. También fortalecer el desarrollo de habilidades para la crianza sensible. Esto lo hemos hecho con la Universidad Javeriana, con la Facultad de Psicología. Muchos de ustedes conocen a nuestra colega Olga Alicia Carbonell, quien ha sido, digamos, abanderada de que todas estas niñas reciban un apoyo para mejorar esas habilidades de crianza, y hemos tenido estudiantes de psicología de la Javeriana sobre, digamos, para trabajar específicamente en esto. Pero también hemos visto que necesitaban ellas nuevas oportunidades de generación de ingresos, o sea, que esta situación puede demorarse un año más, o más, y que ellas necesitaban mirar cómo
por dónde podíamos nosotros ayudarles a buscar oportunidades, nuevas oportunidades para ellas en generación de ingresos y en estudio. Les hemos hecho una transferencia condicionada a las niñas desde el mes de marzo y esperamos poder hacerlo hasta diciembre. Y a todas les dimos el anticonceptivo de Yadel, digamos, en un convenio que tenemos con la Fundación Oriéntame, que han sido muy generosos con todo el grupo de niñas que tenemos actualmente de Ciudad Bolívar. La transferencia condicionada para mercados mensualmente se hace y se les pide que todos los videos y todas las boletines que mandamos sobre distintos aspectos de vínculos afectivos y habilidades de crianza sensible, ellas nos den por WhatsApp unas evidencias de que lo están trabajando con sus bebés y con sus familias. Hemos tenido también acompañamiento psicosocial virtual y con la Universidad Javeriana, con el programa de vidas móviles que está en Ciudad Bolívar, hicimos un directorio de servicios para el COVID y la asesoría sobre rutas de acceso a esos servicios, porque muchas veces tienen alguna orientación sobre los servicios que hay, pero las rutas de acceso muchas veces no son tan fáciles y requieren una experticia y un acompañamiento. También trabajamos la promoción de medidas de prevención del COVID con la Secretaría de Integración Social y canalizamos casos, digamos, de algún tipo de abuso o de maltrato familiar con la Secretaría de Integración Social. Acá ustedes pueden ver algunos de los videos que mandamos, 2 videos y 2 boletines mensuales a las niñas, tanto a las niñas como a sus mamás mentoras. Las mamás mentoras han estado muy activas en el uso de material y ellas son las primeras que apoyan a que las niñas hagan estas recetas, por ejemplo, de nutrición y que aprendan a fortalecer los vínculos entre ellas y el bebé. Y esto ha sido realmente una experiencia novedosa para nosotros, trabajar absolutamente todo en forma virtual. Para la generación de ingresos, estamos trabajando en formación para el empleo o para el emprendimiento con algunas de las niñas en este momento, identificando también cuáles son las oportunidades que según su nivel educativo y sus talentos o sus habilidades pueden ellas tener en este momento con la Universidad Javeriana. La Javeriana tiene en Ciudad Bolívar convenio también con el SENA y estamos trabajando en ese sentido con ellos. Estamos comprando para la semana entrante unas tablets para darles a algunas de las niñas. En este momento tenemos recursos para comprar aproximadamente 10 tablets y formarlas en competencias TIC. Nos hemos dado cuenta de que realmente, como lo han dicho las colegas, es importantísimo que tengan acceso a tener su tablet, porque todo en este momento es virtual y si no tenemos competencias y si no tenemos unas herramientas básicas, esto de todas maneras las deja en un lugar más vulnerable todavía. Bueno, con esto, Gloria y colegas y asistentes a nuestro webinario, termino mi exposición. Mil gracias. Muchísimas gracias, Marta Eugenia. Creo que ha sido una muy interesante intervención mostrándonos la forma en que vienen ustedes trabajando no solamente con la mentoría, con las visitas domiciliarias, sino también con el fortalecimiento de una serie de capacidades de las niñas y que están enfocadas en los retos que ya ustedes han identificado, incluido el de los ingresos. Bueno, ya hasta este momento hemos hecho intervenciones desde la perspectiva de organizaciones,
pero ahora sí queremos pasar a conocer un poco de la propia voz de una de las jóvenes frente a cuál ha sido su experiencia frente al embarazo y la maternidad adolescente. Entonces, quiero darle la palabra a María Siboney Zuluaga para que nos comparta cuáles han sido sus experiencias y sus puntos de vista al respecto. María Siboney, tienes la palabra. María, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahí está. Gracias, María. Buenos días. Sí, ya te escuchamos. Adelante. Bueno, yo quedé embarazada a mis 17 años de edad y no es nada gratificante recibir esta noticia. Sentí mucha frustración en ese momento. Frustración porque sabía que tenía que abstenerme de muchas cosas. El salir, el estar con mis amigos, el estudio. En ese momento se cayeron todos mis sueños. Bueno, sentí miedo, el miedo de cómo afrontar la situación, el miedo del que irán, el miedo de cómo lo iban a tomar mis padres. Tristeza, mucha tristeza, decepción conmigo misma, decepción porque me dieron charlas sobre el embarazo en adolescentes y sentía decepción y rabia por no haberme cuidado lo suficiente, por no haber escuchado todo eso. Sentí rechazo de la gente. Realmente es una situación que no se la deseo a nadie. No quisiera pues que esto siguiera como creciendo, porque pues la responsabilidad que se viene y que uno tiene que afrontar es muy grande. Bueno, mis retos y soluciones durante la pandemia, mi pareja y yo perdimos el empleo los dos, pues los dos en la casa tuvimos disgusto, la tensión familiar creció, los gastos no daban espera, la desesperación, nuestro bebé es muy hiperactivo, muy inquieto, pues todo esto son situaciones que realmente no se las deseo a nadie, pero pues también tuvimos apoyo de nuestras familias, la Fundación Apego. Desde que quedé embarazada he tenido visitas de psicólogas, trabajadoras sociales, ayudas. Bueno, de hecho, pues todo no ha sido malo durante la pandemia. Me gané una beca, actualmente estoy estudiando contaduría pública en la Universidad Antonio Nariño. Bueno, ya la desesperación, de tal punto, pues los gastos, nuestro bebé, que pañales, arriendo. Hice postres y pues empecé a vender postres. Siempre tuvimos el apoyo de nuestra familia. Bueno, mi pareja consiguió trabajo, empezamos a surgir, a crecer. Los dos estamos basados en la misma meta y es en darle lo mejor a nuestro hijo, porque pues obvio no queremos que pase por lo mismo que él y yo pasamos. Bueno, realmente es una situación que no quiero que pues vivan, porque pues la responsabilidad es demasiado grande, demasiado. Y de hecho aún el bebé se enferme en el hospital, pues dejar de salir, pues porque uno se abstiene de muchas cosas, la verdad es que sí. El rechazo y las críticas de la gente, que el por qué no se cuidó, el por qué no planificó, pero se le dijo.
siempre son como comentarios negativos. Nunca tiene uno el miedo, o sea, el miedo de que todo el mundo lo juzgue es tremendo. A mí, yo tenía mucho miedo de decirle a todo el mundo, yo quería irme, no, fue tremendo. Entonces, pues, yo pienso que más que juzgarnos, que criticarnos, pienso que deberían más apoyarnos, no sé, ayudarnos. Y no, son muchas situaciones en las que uno no quiere verse involucrado, pero bueno, poco a poco se va saliendo adelante, todo no es malo y la verdad yo no les recomiendo. La verdad es que no. Ser mamá joven no es nada bueno, nada gratificante. Yo, pues, ¿qué les diría? Que se cuidaran más, pero pues, de hecho yo planificaba y aún así quedé embarazada. Mi hijo ahorita tiene 18 meses y ha sido pues bastante duro, pero pues bueno, todo pasa por algo, pero sí les recomiendo que se cuiden mucho. Esto no, la responsabilidad es muy grande, o sea, no sé cómo explicarles. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, María Siboney. Creo que ha sido muy importante tu relato, tu compartirnos tu experiencia y lo que ha implicado realmente para tu vida. Bueno, vamos a dar paso ahora a un espacio de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas. Voy a atreverme a plantear de manera directa a cada uno de nuestros panelistas por lo menos una pregunta. La primera sería, creo que Lina de pronto nos puede contestar o alguno de nosotros invitados, es cuáles pueden ser otras estrategias para trabajar el ACE con jóvenes, sobre todo porque hoy permanecen más en casa por esto del COVID y no están en sus centros escolares. Estrategias. Bueno, nada para los jóvenes sin los jóvenes. Yo creo que es muy importante que cualquier estrategia de prevención de embarazo, dentro o fuera de la escuela, en los espacios extramurales, permita la participación activa de ellos y ellas en el diseño de las estrategias. Eso sería como lo primero. Lo segundo, como este vínculo, permitir que sea desde sus narrativas, desde sus propios lenguajes, también desde sus jóvenes, desde sus propios intereses. Entonces allí el arte, la cultura, el deporte, el mismo uso de las redes sociales que facilite esa conexión de los y las jóvenes con estos temas. Como lo estaba planteando ahorita María, no desde la advertencia y desde el regaño y desde el miedo y el riesgo, sino desde poderles devolver a ellos y a ellas el reconocimiento de que son sujetos de derechos, ¿sí? Y que eso permitirá que puedan tomar decisiones informadas, no solamente en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, sino en cualquier escenario de la vida, cuando les permitimos que sean reconocidos como sujetos y sujetas de derechos. Eso me parece fundamental. Entonces yo llamaría a no olvidar eso y también a decir que no estamos satanizando el embarazo en la adolescencia. Lo que estamos, digamos, de alguna manera haciendo un llamado es a que no sea la única opción, sino que sea una de las posibilidades entre todas las opciones de vida y de desarrollo que tengan las niñas y las adolescentes. Eso diría yo. Bueno, muchísimas gracias, Lina. No sé si alguno de los otros invitados quiera hacer alguna complementación o si no pasamos a la siguiente pregunta. No quisiera complementar, Gloria. Perfecto, dale. En este momento de
y en todos los momentos hay que pensar en vincular a los y las jóvenes directamente en todas las acciones. Es invitarles por todos los medios de posibilidad de conectarnos con ellos a través de las mismas redes y a través de las mismas instituciones, a que participen en la respuesta y darles la posibilidad de ayudar y de trabajar de manera conjunta la forma de llegar a sus pares. Hay muchos grupos de jóvenes en el país y en todos nuestros países. En Colombia está todos los chicos que tuvieron el proyecto de iniciativas juveniles, los servicios amigables. Alrededor de los servicios amigables hay grupos de participación juvenil. Hay que utilizar estos chicos y chicas organizados para que ellos y ellas sean los que apoyen la divulgación y la propuesta de estrategias para trabajar la educación integral en sexualidad. Perfecto, muchísimas gracias, Diva. Tenemos otra pregunta, voy a leerla primero y a plantear proponer quién puede contestarla. Es si se contemplan estas estrategias en la prevención del segundo embarazo o si existen planteamientos diferentes para esta situación y cuáles serían puntualmente. No sé si en el caso de Marta Eugenia tú quisieras contestar esta pregunta o si alguno de nuestros otros invitados quiere abordarla. Bueno, en general nosotros sí hemos trabajado el riesgo del embarazo subsecuente porque sabemos que si bien es muy difícil el primer embarazo para las niñas, el segundo embarazo, decimos nosotros, prácticamente la hunde en sus sueños de salir adelante, porque ya no son 2 años, sino a lo mejor 3, 4, 5 años que le cuesta trabajo volver a estudiar, volver a ser productiva, ganar una beca, presentarse a un concurso, como nos contaba María Siboney. Nosotros por eso estamos trabajando con Oriéntame para que todas las niñas que están en nuestro proyecto puedan voluntariamente hacerse el método de Yael y que puedan realmente retomar su vida. Ahora, otra cosa que nosotros hemos trabajado mucho es que ojalá esos niños no vuelvan al sistema de protección. Hemos durante muchos años trabajado con niñas y jóvenes que salen del sistema de protección a los 18, 19 años y a los 23 años de todos los niños con los que habíamos trabajado durante muchos años, diríamos unos 70% de las niñas embarazadas a los 23 años o ya tenían bebé. Esto, digamos que después de que uno dice, bueno, toda la inversión que se hizo, tanto desde el Estado, desde las instituciones de protección, desde las fundaciones, por darles una nueva perspectiva a estas niñas, otra vez esos bebés van a ingresar muy probablemente al cuidado y a la protección del Estado. Entonces, pues sí es un riesgo muy importante y es un riesgo que no es solamente, pienso yo, educación, sino por eso nosotros trabajamos con mamás mentoras que ayudan a las niñas a lograr que no tengan un embarazo subsecuente. Esto lo trabajamos nosotros copiándonos un poco de la experiencia de Rusia, de Malinkaya Mama, que trabajó en varias partes de Rusia con la pequeña mamá, que era que ojalá estas niñas no tuvieran bebés para ingresarlos al sistema de protección. Esa fue nuestro primer objetivo y pues seguimos pensando que es un objetivo muy valioso para la Fundación. Muchísimas gracias, Marta Eugenia. No sé si alguno de nuestros otros invitados quiere hacer algún aporte adicional o pasamos a la siguiente pregunta. Me da pena, Gloria, seguir. Adelante, no, de eso se trata precisamente, Diva. Adelante. Colombia desde 2018 con la resolución 3280, cuando estábamos en el ministerio se hizo la actualización de la norma que ahora es Ruta de Atención Integral
en anticoncepción en ese momento se hizo la inclusión de forma obligatoria de ofertar la asesoría antes de la alta hospitalaria en todos los niveles donde las mujeres en Colombia tengan sus partos. Y se hace especial énfasis en prevención del embarazo subsiguiente en la adolescencia. De manera que en este momento, por norma, tendrían que todos los hospitales estar ofertando la asesoría en anticoncepción y entregar el método de elección de la usuaria antes de la alta hospitalaria. Eso está dentro de la norma. También acá en Argentina, el plan de prevención y reducción del embarazo no intencional, una de las estrategias es el AIPE, que es la anticoncepción antes de la alta hospitalaria. De manera que en casi todos nuestros países eso es una de las cosas que se empezó a hacer de manera progresiva y sistemática, y más adelante iremos a ver los resultados de eso. Perfecto, muchísimas gracias, Diva. Tenemos otra pregunta, quisiera plantearla a Juan Carlos que la aborde, y es la siguiente: ¿cómo poder desarrollar habilidades en las jóvenes para que identifiquen este tipo de abusos y poder denunciar? Gracias, Gloria. Bueno, yo creo que hay varias cosas que trabajar, particularmente con las niñas y con las mujeres jóvenes. Creo que cuando nosotros hacemos un abordaje integral de los derechos sexuales y reproductivos, entendemos que esto está en el marco de estos derechos humanos que contempla que las personas deben tener información y educación relacionada con su cuerpo, con su salud, con su sexualidad, pero no solo vista desde la genitalidad, sino vista como una oportunidad para que la gente pueda tomar decisiones y decisiones informadas. Decisiones informadas en relación con su vida es también con la prevención de violencia dentro de su ejercicio de la sexualidad. En ese marco hay muchas cosas que tenemos que trabajar, y esto no es un ejercicio primero que se da de la noche a la mañana. Esto no se hace con un taller ni virtual ni presencial. Esto es todo un proceso, y cuando decimos debemos estar varios actores involucrados, es que todos estemos apuntando a lo mismo, y no solo es decirle a las niñas prevenga un embarazo, porque muchas veces lo que estamos haciendo es colocando en las niñas como esa culpa de que usted era la responsable de prevenir un embarazo, y la respuesta es no, no son solo las niñas. El embarazo adolescente no es una culpa pues que se le tiene que asignar a las niñas, es todo un escenario, un ambiente en el que ellas viven, una escuela en la que ellas están, unos factores protectores que tenemos en casa. Y cuando decimos de factores protectores, no es que usted como padre o simplemente como familiar de esta niña se ponga a cuidar y a proteger y a decir usted o a negar que tengan una sexualidad. Lo que tenemos que hacer muchas veces es trabajar desde los valores, y cuando digo desde los valores no estamos hablando desde los valores que generan represión, sino de los valores de autoconfianza, autoconocimiento, darse la posibilidad a cada una de las personas que, por ejemplo, empiece a tomar control sobre su propia vida, y desde que son pequeñas es preguntas pequeñas como ¿qué quieres desayunar hoy? ¿Qué quieres almorzar hoy? ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Cuando enseñar cosas relacionadas con la prevención y la autoprotección, estamos hablando de dónde te está doliendo, qué te duele, muéstrame, dime en dónde, cómo están, y hablar, que también quiero reforzar un poco, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, es hablar las cosas de frente, y como padres no hay que tener miedo, hay que hablar las cosas como son, hay que poner los nombres que son. Esto ayuda también a enseñarle a los niños qué se puede tocar, qué no se puede tocar, quién puede tocar y quién no puede tocar, y cuáles son los momentos adecuados para esto. Si nosotros le damos herramientas particularmente a las niñas de poder decidir sobre sus cuerpos, saben también que no es lo adecuado. Y cuando se dan eventos no adecuados, pues pueden levantar la mano y decir, aquí hay algo que no está pasando. Pero entonces, nuevamente, esto es un proceso integral, y no es solo de un elemento que falle. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna complementación.
Bueno, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Creo que esta es una pregunta más dirigida a Diva. Dice, estas estadísticas, me imagino que se refiere a las presentadas por Diva, y reportes son recogidos solo en algunos países o también consideran otros países de América Latina, porque en otros continentes también son vendidas las niñas bajo contratos de dotes, con contratos matrimoniales y entregadas por sus padres a hombres adultos bajo tutelas religiosas, donde casi no se puede defender a estas pequeñas. Me imagino que se refiere a la posibilidad de matrimonio infantil que están en los informes del Fondo de Población de Naciones Unidas. Generalmente estos datos son más que todo a nivel mundial, de países como África, Asia, en el que el matrimonio infantil es permitido por ley, pero no nos vamos tan lejos. Ahí lo que yo decía es que en Colombia, por ejemplo, todavía existe una norma en el Código Civil que permite que las personas menores de 18 años puedan contraer matrimonio con autorización de sus padres o sus madres o sus cuidadores. Entonces, eso es matrimonio infantil. Y en Colombia lo establecemos como uniones tempranas. En todas las encuestas de demografía y salud, en estos estudios a profundidad, entre los que hizo Plan, los que hizo Profamilia, hay un análisis en profundidad de cómo el embarazo es mucho más factible en las niñas que viven en unión que las que no viven en unión. Y hay un porcentaje de unión de niñas que tuvieron un hijo, niñas y adolescentes que han tenido un hijo, que tienen entre 30 y 40% viven en unión, las de 15 y 19 años, y de 10 a 14 años, más del 20% viven en unión. Y eso es algo que está invisibilizado porque es naturalizado en la cultura de nuestro país y de todos nuestros países. En Argentina es el 60% de las de 15 y 19 años viven en unión, y más o menos el 40% de las menores de 14 años viven en unión. De manera que esto también tenemos que visibilizarlo como una unión temprana o como un matrimonio infantil, porque están obligadas las niñas a asumir rol de adultos y en general en una situación de servilismo frente a la pareja, que generalmente es mayor. Y lo que tú decías, Marta Eugenia, que encontraste en el estudio, que es mucho más factible que la niña adolescente vaya a ser acogida por la familia de la pareja. En esta familia de la pareja, lo que dicen algunos estudios es que es obligada también a realizar los oficios domésticos de esa vivienda. Entonces, eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias, Diva. Bueno, tenemos acá otra pregunta frente a cuál es el perfil del educador o formador de leyes, que creo que podría abordarla Lina, si te parece, o Juan Carlos. Bueno, en Colombia hay una apuesta por la transversalización de la educación integral para la sexualidad, lo que significa que no debería estar es la responsabilidad de educar intencionadamente en sexualidad a cargo de un solo docente, maestro o maestra, sino que todo el conjunto de los maestros encargados de dar las áreas de conocimiento deberían tener la capacidad de poder impartir e integrar a su saber y a sus prácticas estos contenidos, estos conocimientos que bien lo plantea la UNESCO. Son 8 y son sencillos y están distribuidos, por ejemplo, por 5 grupos de edades, donde les da elementos muy claros a los y las maestras para poderlo hacer. El año pasado también se hizo un esfuerzo importante aquí en el país para tratar de seguir bajando desde los grados y desde las edades esta manera de transversalizar y curricularizar en la educación integral para la sexualidad. No lo puede hacer solamente un maestro, siempre debería haber un conjunto y un cuerpo de maestros y maestras que tengan una mesa de discusión, que se formen, que planeen y que intencionen este proceso.
Y por fuera de la escuela es muy importante los otros perfiles profesionales. En lo que ha planteado UFPA, planteando estas orientaciones de IS por fuera de la escuela, hay un valor muy importante para los facilitadores. Deben tener una formación específica, pero tienen que tener también la capacidad de esos diálogos y esas interacciones con los y las chicas. Ahí también la posibilidad de que sean personas jóvenes, para que la educación parezca entre pares y esto facilite como el proceso y el acompañamiento que requieren los y las chicas por fuera de la escuela. La IS por fuera de la escuela no significa que reemplace lo que debe hacer un colegio o una institución educativa, es un complemento de las acciones que el colegio debería estar haciendo, que debería estar haciendo la familia y el conjunto de las demás instituciones en favor de no solamente la prevención del embarazo. Creo que abordar la IS permite prevenir muchas vulneraciones hacia las niñas y los niños. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, creo que esta sería ya como una última pregunta, cumpliendo el tiempo, y sería para Juan Carlos. Se describió que las niñas menores de 14 años por lo general quedan en embarazo, no entre pares, sino con personas que les llevan más de 6 años de edad. ¿Tienen estadísticas o información acerca de si esto pasa con niñas entre 15 y 18 o este grupo de edad sí se da más entre pares? Aclaremos eso, Juan Carlos. Bueno, gracias. Es importante tener en cuenta algo. Uno de estos es que toda relación sexual con menor de 14 años en Colombia es considerado como un delito. Eso significa que todos los embarazos que están con niñas menores de 14 años están dentro de ese marco de ese delito. Entonces, no quiero meterme con temas legales en este momento, simplemente quiero responder esta pregunta y es claro, estos ejercicios de poder se dan en jóvenes y adolescentes, en niñas, jóvenes y adolescentes en edad reproductiva, en todo el marco, en todo ese desarrollo asociado al ejercicio de su sexualidad. No solo se da de 10 a 14, también se da en edades y en embarazos de 15 a 19 años, que es donde hemos evidenciado claramente pues, el embarazo adolescente. Inclusive hemos visto cómo se pueden aumentar estas cifras y evidenciamos también cómo mujeres jóvenes que salen de esta fase adolescente, que son jóvenes, tienen parejas de edades mucho mayores. Entonces, estos ejercicios de poder se dan y se dan en una cultura que ha permeado y que ha permitido este tipo de violencia, este tipo de relaciones. Yo quería de pronto fortalecer un poco en relación a lo que está pasando con el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Muchas veces lo que se está evidenciando detrás de esto es no solo esos ejercicios de poder, sino como, por ejemplo, en estos momentos, en contextos de emergencia, particularmente del COVID, muchas familias también están permitiendo que bajo el esquema del cuidado, sus niñas estén bajo la supuesta protección de una persona mayor. Esa protección se esconde detrás de una relación que no siempre es tan voluntaria. Entonces, estas relaciones que no siempre son tan voluntarias se dan en este grupo de edades de 10 a 14 años y también de 15 a 19 años y más años adicionales. Entonces sí, hay muchos ejercicios de poder y relaciones que se están dando en nuestra cultura, son prácticas nocivas, tenemos que visibilizarlas, tenemos que identificarlas. Nosotros tenemos una práctica nociva terrible que es que bajo la creencia de que como la mujer madura más rápido que el hombre, entonces se consiga una pareja con mucha mayor edad. Esto pone en riesgo la capacidad de que las jóvenes puedan tomar decisiones por sí mismas, decisiones y tomar de esta forma el control sobre sus cuerpos y todos los temas relacionados con su salud y con sus derechos sexuales y reproductivos.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, por razones de tiempo, entonces nos toca concluir ahí esta parte del webinar. Quiero pasar a solicitar a cada uno de nuestros panelistas que no más de un minuto planteen su conclusión frente al tema abordado durante este evento. Le doy la palabra a Diva. Mi conclusión sería, como comité de ALAPE, lo que nos parece que debe pasar es que los profesionales de la salud tengan una mirada diferenciada frente a la adolescencia. Que los y las adolescentes requieren de una atención especial. Y esta atención especial implica que se le habilite la palabra, que se generen espacios de escucha para que puedan poner en palabras lo que les pasa y que los adultos y las adultas acompañemos ese tránsito o ese crecimiento en habilidades, en autonomía, y que tengan información de calidad para la toma de decisiones. No puede suceder un embarazo en la adolescencia cuando hay no planeado o no intencional, cuando hay una toma consciente de decisión. A veces te dan embarazos en la adolescencia conscientes, planeados y asumidos desde su capacidad y autonomía. Así que ese sería mi mensaje final. Gracias, Diva. Lina María, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, yo diría que es importante abandonar las intervenciones ineficaces. Hay bastante y amplia evidencia que dice cómo es que se hace prevención del embarazo en la adolescencia, y los estados, los países y los territorios deben escuchar eso y basarse en la evidencia para tomar decisiones. Y lo otro que quisiera decir es que necesitamos comprender el embarazo en la adolescencia como un fenómeno complejo, ¿cierto? Multicausal, donde hay muchas determinantes sociales que están incidiendo en esto, y poderlo comprender, abordarlo, analizarlo, permite también poner a los y las adolescentes en el centro para que las acciones sean eficaces. ¿Sí? Esa sería como mi conclusión también, entender el fenómeno para poder hacer acciones eficaces y dejar de poner a la culpa a las niñas en la decisión de un embarazo o no. Digamos que eso es parte de lo que la evidencia nos dice que tampoco deberíamos estar ahorita haciendo, sino entenderlo desde sus múltiples interseccionalidades. Muchísimas gracias, Lina. Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Qué dices frente? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, hay muchas cosas que decir en relación con este tema. Simplemente podría decirles que el embarazo adolescente hay que entenderlo como Lina lo acaba de decir, como un factor, o sea, un evento que tiene muchísimos factores. Es muy complejo de analizar, no se puede dar un único causal, no es posible decir que si usted involucra a sus hijos o a sus hijas en programas de educación integrales para la sexualidad, ya asegura que se prevenga un embarazo. Eso no va a pasar. Tampoco se va a asegurar, por ejemplo, garantizando los servicios en salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes. Creo que también es claro lo que hemos visto. Hay fallas en el uso de métodos anticonceptivos, pero no por el método, sino también por la práctica en cómo se está utilizando el método y la comprensión como tal. Por eso es que yo creo que uno de los retos bien importantes en este momento que tenemos es poder dialogar, es poder hablar tranquilamente en casa. Aprovechemos estos espacios que tenemos de aislamiento y de cuarentena. No solo hablemos de temas de sexualidad, pero claro, los temas de sexualidad son súper importantes. Es posible que nosotros a nivel global tengamos en este momento un baby COVID boom que va a venir a partir de todo este encierro, y creo que esto Diva lo dice con unas cifras importantes, pero esto es muy complejo en la situación de la vida de las niñas y de jóvenes adolescentes. Por eso, si
quienes nos están escuchando y nos están viendo y que nos han acompañado durante este tiempo, se tienen en su cabeza, ¿qué hago yo con el embarazo adolescente? Es hable abiertamente, hable las cosas como son, facilítele las posibilidades a que las niñas puedan tomar decisiones y puedan decir, no es el momento para tener un hijo, pero pues si ella quiere iniciar sus relaciones, que pueda decidir iniciarlas sin arriesgarse a un embarazo e inclusive a una infección de transmisión sexual. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Marta Eugenia, tu conclusión. Bueno, pues mi conclusión es que agradezco muchísimo haber conocido a Diva, a Lina, a Juan Carlos ya hemos interactuado algunas veces, pero sí ver los planteamientos que ellas hacen y poder ver cómo podemos seguir trabajando Diva y Lina y Juan Carlos juntos. Esta invitación de escucharnos y de conocer qué hacemos y de ver cómo nos apoyamos me parece una cosa muy valiosa que está haciendo Tejiendo Redes y la Alianza por la Niñez. Otra conclusión que yo he sacado, no solamente de esta charla, sino del trabajo de estos años con grupos de niñas embarazadas, es que si bien es cierto, Diva tiene razón, hay muchas mejorías en la política pública, hay decretos, hay un esfuerzo grandísimo de los ministerios de salud y de las organizaciones como ALAPE, es cierto. Sin embargo, cuando las niñas van al hospital, cuando van al centro de salud, eso no está claro para muchas de las personas, los agentes que las atienden en esos centros de salud. No hay una atención diferenciada para las niñas que llegan muertas de la angustia y del miedo a pedir apoyo y asesoría, por ejemplo, para evitar el embarazo subsiguiente, etc. Entonces, si bien es cierto, sí necesitamos reforzar eso, necesitamos volverlo comestible para todas las personas, que todos sepamos que existen esas normas y que las podemos exigir. Cómo volverlas de todos los días, cómo volverlas más públicas, digo yo, porque están los decretos, es verdad, pero a veces no es solamente que estén los decretos. Pero de todas maneras les quiero dejar un saludo a la Orden y la Fundación. Queremos seguir compartiendo con ustedes, que ojalá no sea esta la única ocasión en donde podemos compartir, y espero que sigamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Eugenia. Bueno, finalmente, María Sibuney, queremos escuchar tu conclusión después de pasar por este evento del día de hoy. Bueno, pues yo pienso que tener confianza con la familia de uno de los padres, contarles la confianza. Y lo otro es de que la información, o sea, que la información acerca de los métodos de planificación sea como muy precisa. Pues yo planificaba con la inyección mensual y realmente nunca supe bien cómo es, pues porque se corre, que unos días sí, unos días no. Entonces yo pienso que la información debería ser muy precisa acerca de los métodos de planificación, porque pues cada cuerpo es diferente. Entonces pienso que esto sería bueno, que sea precisa la información, que lo ayuden a uno mucho en eso. Y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Bueno, ya finalizando, Juan Martín, queremos tu cierre. Sí, bueno, pues solamente sumarme a las felicitaciones que tienen ustedes tanto en Zoom como en Facebook por este espacio de reflexión muy, muy importante. La necesidad, como se ha colocado, de reconocer que niñas y mujeres jóvenes tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho a un proyecto de futuro y que no pueden ir a ser truncado por estas culturas machistas que siguen colocando en ellas un rol de mujer, de madre, de cuidadora que no corresponde ni a su edad ni a su proyecto de futuro. Y felicitar muchísimo a María Siboney por todo este gran trabajo, el esfuerzo que estás haciendo con tu pareja, y agradecer muchísimo estas recomendaciones puntuales a las personas adultas que rodean a niñas y niños. La confianza, el darles fuerza, el darles voz, va a permitir que puedan tener proyectos de futuro. Y fuerte abrazo a tu bebé. Y bueno, otro abrazo enorme a tu bebé, Lina. En estos espacios es muy importante. Por ahora no hemos desarrollado metodologías para que niños y niñas pequeñitas estén, ojalá sea pronto, pero aprovecho para invitarles que mañana
tenemos el webinar mensual que han organizado niñas, niños y adolescentes en su propia metodología, con sus propias dinámicas y temáticas, y mañana con el hashtag Nuestro Dolor Cuenta van a estar conversando, así es que les animamos a que por favor participen. Así es que fuerte abrazo a todas y a todos y sigamos tejiendo redes a favor de la infancia. Muchísimas gracias, Juan Martín. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a quienes nos acompañaron en este webinar, e invitarlos a que continúen con nosotros en todos los siguientes webinares. Muy buena tarde para todos. Gracias, cuídense mucho. Saludos a todos.